Buenas tardes, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto, se dará inicio a la ponencia correspondiente al expediente de procedimiento disciplinario número 004-2022-JNJ, la que estará a cargo del miembro Francisco Artemio Tavara Córdoba. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum, contando con la presencia de la totalidad de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Buenas tardes nuevamente, señor presidente, colegas miembros de esta Junta Nacional de Justicia. Voy a sustentar mi ponencia en el recurso de reconsideración formulado por Fiorella Giovanna Rojas Vargas en su actuación como juez supernumeraria del Sexto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Proceso disciplinario 004-2022-JNJ. La resolución recurrida es la 083-2023 Pleno JNJ del 25 de abril 2023, en el extremo de los cargos B y C, que fueron los únicos que motivaron la declaración de la Junta Nacional de Justicia. Esta causa, este procedimiento disciplinario, fue objeto de informe oral el lunes 17 de febrero del año en curso. Antecedentes. Por resolución 413 de 2022 JNJ de mayo de 2022, el Pleno de la Junta abrió procedimiento disciplinario abreviado número 004-2022 a la abogada Fiorella Giovanna Rojas Vargas en su actuación como juez supernumeraria del Sexto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao, habiéndose imputado diversos cargos vinculados a comunicaciones sostenidas con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, de los cuales se desprenderían irregularidades funcionales, el llamado caso del cuello blanco, mucha resonancia mediática, ¿no? Culminado el trámite del procedimiento, el Pleno de la Junta dictó la resolución 083-2023, 25 de abril de 2023, resolviendo en el siguiente sentido: por unanimidad, artículo primero, declara improcedente la solicitud de cese de medida cautelar de suspensión preventiva planteada por la señora Fiorella Giovanna Rojas Vargas. Segundo, declarar fundada la excepción de cosa decidida entendida como non bis in idem, deducida por Fiorella Giovanna Rojas Vargas respecto de los cargos D y E, por los fundamentos expuestos en esa resolución. Tercero, que es lo que motiva la reconsideración, tener por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado seguido contra la señora Fiorella Giovanna Rojas Vargas en su actuación como jueza supernumeraria del Sexto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao y absolverla del cargo de A, descrito en el considerado tercero, al no haberse acreditado su comisión por los elementos expuestos en la presente resolución. Por mayoría, artículo cuarto, tener por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado seguido a la señora Fiorella Giovanna Rojas Vargas en su actuación como jueza supernumeraria del Sexto Juzgado del Callao y declarar que los cargos B y C descritos en el considerando 3 de la resolución impugnada, si bien constituyen la comisión de falta muy grave, tipificada en el numeral 12 del artículo 48 de la ley 29.277, ley de carrera judicial, dice, no ameritan aplicar la sanción de destitución, sino una menor que compete imponer al Poder Judicial conforme a los fundamentos expuestos. Esto es lo que viene en consideración, ¿ya? O sea, la Junta anterior dijo, hay falta grave, pero no amerita destitución, sino una sanción menor. Y en el artículo 5 dice, devolver los actuados al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines a que se contrae el artículo precedente de la presente resolución. Sexto, anotar la resolución. ¿Qué nos dice en el recurso de reconsideración? El recurso de reconsideración tiene fecha 5 de mayo de 2023, fíjense ustedes. La abogada Fiorella Giovanna Rojas Vargas interpone este recurso contra la resolución indicada y luego de sucesivos informes orales debido a circunstancias de recomposición del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, la recurrente informó ante los nuevos miembros de esta Junta el 17 de febrero fue el informe oral acá, ¿no? Los argumentos centrales en el recurso de reconsideración se refieren específicamente a los cargos B y C,
que han sido materia de pronunciamiento en los artículos 4, 5 y 6 de la resolución impugnada número 083-2023, Pleno Junta Nacional de Justicia, en los cuales se declaró la existencia de falta muy grave. Sin embargo, dice la recurrente, no ameritan aplicar la sanción de destitución, sino una sanción menor que compete al Poder Judicial. Sobre el cargo B, textualmente dice, B, haber influenciado y dado instrucciones a la persona de nombre Juanita, como coordinadora de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre el 28 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018, para que se realicen determinadas acciones administrativas sobre los asuntos de la permanencia de la persona conocida como Melisa, entre comillas, y del traslado de la doctora de Cerro de Pasco. Dicha actuación irregular la realizó durante el desempeño de sus funciones como jueza supernumeraria del Sexto Juzgado Penal Liquidador del Callao, como resultado de los pedidos que le hiciera vía telefónica a su celular y en horario laboral Walter Ríos Montalvo, ex juez superior, era presidente en esa época, y a través de su chofer John Misha Mancilla en la fecha indicada. Con dicha conducta, la magistrada habría presuntamente infringido los deberes establecidos en los numerales 13 y 17 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial, lo que configuraría falta muy grave prevista en el numeral 12 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial. La recurrente niega haber realizado actos de influencia, así como tampoco haber dado instrucciones a Juana Yanayaco, que era la coordinadora ya en esa época de la Oficina de Personal, para realizar acciones administrativas sobre la permanencia de Melisa, así como el traslado de la autora de Cerro de Pasco. Dice ella, los registros de comunicación número 13 del 28 de marzo de 2028 y número 6 del 3 de abril de 2018 solo contienen consultas que se realizaron sobre tales acciones debido a que conocía el procedimiento administrativo al haber estado asignada a la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao del 4 de enero de 2017 al 2 de enero de 2018, así como el cargo de coordinadora de personal de la citada Corte del 3 de enero al 26 de marzo de 2018. Punto. Asimismo, sobre las transcripciones de las llamadas antes indicadas, indica que solo tienen una duración de 2 minutos y su contenido no refleja algún acto irregular, inmoral, ilegal o que atente gravemente contra la función jurisdiccional y la conducta intachable como magistrada que se le imputa. C. No se habría valorado el mérito del oficio número 2959 del 28P de marzo de 2018 que revelaría que las personas que en el cargo B se denominan Melisa y la doctora de Cerro de Pasco son una sola persona, respecto a la cual se realizó el destaque temporal por necesidad de servicio con retención de cargo de origen de especialista judicial de la Corte Superior de Justicia de Pasco a la Corte del Callao. La traen desde Cerro de Pasco al Callao, ¿no? Esto el 15 de marzo al 15 de junio de 2018. El destaque temporal se ejecutó cuando tenía el cargo de coordinadora de recursos humanos y no cuando se desempeñaba a cargo del juez supernumeraria, de manera que las llamadas del 28 de marzo y 3 de abril se producen a pocos días de que había dejado el indicado cargo y conocía los trámites realizados en tal condición, precisando que no tomó ninguna decisión, influenció o dio indicaciones para alguna acción irregular. Seguimos. El procedimiento de destaque de Melisa Martínez Tarazona fue aprobado por resolución administrativa de Gerencia General del Poder Judicial número 101-2018 de abril 2018. Precisa que la persona de Juanita era quien la había sucedido en la coordinación de personal y no era competente para decidir sobre el destaque y permanencia de Melisa Sánchez Tarazona. Con relación a la comunicación número 13, otra llamada interceptada, de marzo de 2018, dice que no contiene indicación de que se comunique con Juana Yanayaco o que interfiera en la oficina personal. Y finalmente, con relación a la comunicación número 6 del 3 de abril de 2018, señala que corresponde a otras circunstancias que no le han sido imputadas en el presente procedimiento disciplinario. Precisan que en la página 24 de la resolución impugnada se incluye como argumento un diálogo que no resulta pertinente, idóneo o útil, y no guarda relación con el hecho imputado respecto al destaque y permanencia de Melisa Sánchez. Ese es sobre el cargo B. Sobre el cargo C, el cargo C es el siguiente, textualmente.
haber influenciado y ayudado a personas del círculo cercano al ex juez superior Walter Ríos Montalvo para ser contratadas en la Corte Superior de Justicia del Callao, realizando actos de injerencia en asuntos de carácter administrativo de la oficina de personal de dicha Corte. Dicha actuación irregular la realizó en el desempeño de sus funciones como jueza supernumeraria de este sexto juzgado, como resultado de los pedidos que le hiciera por vía telefónica a su celular y en horario laboral Walter Ríos Montalvo, ex juez superior, y a través de su chofer John Misha Mancilla. Con dicha conducta, la magistrada había presuntamente infringido los deberes establecidos en los numerales 3 y 17 del artículo 34 de la ley 29277, ley de carrera judicial, lo que configuraría falta muy grave prevista en el numeral 12 del artículo 48 de la GTAE. Falta muy grave, estos dos cargos, B y C. En este extremo, la recurrente reitera que no ha existido ninguna acción de influencia, ayuda, orden para la contratación laboral o injerencia. Estoy aquí leyendo los fundamentos de la reconsideración, ¿no? Refiere que el acto impugnado no explica por qué el hecho de recibir llamadas telefónicas de los superiores por sí mismo ya constituiría un incumplimiento de la exclusividad en el cargo, cuando no existe disposición que prohíba recibir llamadas en horario laboral, por lo que no se advierte una vulneración grave al deber de exclusividad a la función jurisdiccional o a los deberes de dedicación exclusiva y de conducta intachable. Agrega, señala que no se ha considerado que la facultad de contratación laboral corresponde al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y sigue, la recurrente precisa que no existe declaración de Juana Yanayaco como coordinadora de personal o de algún personal del área de recursos humanos que las indique, comillas, haber influenciado y ayudado para contratar o que realice actos de injerencia en la oficina de personal. Cierro comillas. Reitera igualmente que no tenía poder o autoridad sobre Juanita, quien la había sucedido en el cargo, ya que la coordinación de personal no es competente para contratar y menos aún decidir sobre las encargaturas, pues tales atribuciones son de la presidencia de la Corte. Finalmente, fundamenta diciendo que adicionalmente señala que la recurrida incurre en indebida motivación, habiéndose interpretado indebidamente, repite, el deber de dedicación exclusiva sin que se formulen precisiones sobre el deber de guardar en todo momento conducta intachable y sin que se haya fundamentado la gravedad de los hechos. Hasta aquí los argumentos de defensa de la magistrada investigada y sancionada. Análisis. Los planteamientos del recurso se relacionan directamente con el cuestionamiento de la valoración probatoria y el razonamiento jurídico de la Junta Nacional de Justicia, en el entendido de que según la recurrente, la resolución impugnada 083 contraviene su derecho a la debida motivación en el extremo de los cargos B y C. Sobre la evaluación del cargo B, se observa que el análisis del cargo B se encuentra en los numerales 42 a 52 de la resolución impugnada, fundamento jurídico, siendo que el sustento de la imputación corresponde al registro de comunicaciones número 13 del 28 de marzo de 2018, numeral 43, registro de comunicaciones número 6 del 3 de abril de 2018, numeral 45, y registro de comunicaciones número 233 del 27 de marzo de 2018, numeral 50. Estando los fundamentos expuestos por la recurrente, se advierte que cuestiona sustancialmente la valoración probatoria y el razonamiento jurídico de la Junta Nacional de Justicia, pues estima que la decisión recurrida contraviene su derecho a la debida motivación de las decisiones. Con base en el marco de imputación, se tiene que la configuración del hecho atribuido a la recurrente supone acciones concretas para ejercer influencia, así como dictar instrucciones a la persona de nombre Juanita, que venía ejerciendo el cargo de coordinadora de la oficina de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Los supuestos indicados han sido debidamente evaluados por la resolución impugnada, lo que se desprende de los numerales 44 y 46 de la resolución impugnada, en lo que se precisa lo siguiente. ¿Qué dice el fundamento 44? Como se puede observar, la investigada, quien ya ejercía funciones como jueza supernumeraria, no se limita a absolver consultas generales formuladas por el presidente de la Corte en relación a la función que había ejercido hasta pocos días antes como coordinadora de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, sino que aporta fórmulas para la renovación del contrato de una servidora en particular, al mismo tiempo que ofrece una gestión posterior cuando Río le pregunta, comillas, ¿tú puedes llamar a explicarle?
A esa interrogante la investigada responde: sí, doctor, comprometiendo su actuación en una materia estrictamente administrativa que no era de competencia, no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. 46. Como se verifica en este diálogo, el señor Misha le consulta sobre el estado de la pretensión de una doctora de Cerro de Pasco relativa a su traslado. Ella ofrece preguntarle inmediatamente a Juanita en alusión a la señora Juana Yanayaco, quien la sustituye en coordinación personal de la Corte Superior del Callao, con lo cual se dispone una vez más a realizar coordinaciones de tipo administrativo ajenas a su función jurisdiccional. Al mismo tiempo, para garantizar la eficacia de las gestiones que realizaba, comentó que el señor Misha, ¿cómo es que le he dicho, entre comillas, yo le he dicho a Juanita que los cambios lo hagan sin necesidad del visto bueno del ingeniero? Esta última afirmación es consistente con otros diálogos de la investigada con Walter Ríos, en lo que se alude a la conveniencia de ignorar al ingeniero Carlos Alberto Coronado Tapia, quien era entonces gerente administrativo de la citada Corte, para la adopción de ciertas acciones de personal. Se aprecia con claridad que los diálogos aludidos permiten colegir válidamente que la recurrente de manera efectiva ejerció actos de influencia, así como impartió instrucciones a la persona de Juanita, orientados a lograr que la persona identificada como Melissa pudiera realizar su trámite de destaque con algún nivel de estabilidad. En esta lógica, el oficio 2959-2028 de marzo de 2018, a que alude la recurrente como medio probatorio, con el que se confirmaría que la identidad de Melissa y la doctora de Cerro de Pasco correspondería a la misma persona, no desvirtúa el análisis y razonamiento expresado por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido que la conducta denotada por la recurrente correspondía a acciones ajenas a su función jurisdiccional. Entonces, en este sentido, el cuestionamiento que formula sobre la naturaleza del deber de dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional, precisando que solo se refiere a prestar servicios en dos entidades públicas realizando más de una actividad remunerada y subordinada para el Estado, constituye la expresión de su discrepancia de criterio con lo expresado por el numeral 48 de la resolución impugnada, cuyo tenor recoge la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente número 0017-2003 AITC, el HTC de marzo de 2004, que precisa lo siguiente. Fundamento Jurídico 116. En ese sentido, el principio de exclusividad afecta, de un lado, el estatus jurídico de los magistrados y, por otro, al orden funcional del órgano de la jurisdicción ordinaria. 117. De acuerdo con el primero, los jueces que forman parte del Poder Judicial están dedicados únicamente a ejercer la jurisdictio, esto es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que el ejercicio de la función que se les confía a los jueces y magistrados es incompatible con cualquier otra actividad pública y privada, con la única excepción de la docencia universitaria, y siempre que se ejerza fuera el horario de trabajo judicial, como precisa el artículo 146, cierro la cita del TC. En consecuencia, con lo señalado por el Tribunal Constitucional, la resolución impugnada concluye en su fundamento 49 que, abro cita, cualquier acto de un magistrado que suponga injerencia o instrucciones sobre cuestiones de personal en el ámbito de la Corte que elabora resulta excluido del ámbito propio de las funciones jurisdiccionales del magistrado máxime si no están referidas al juzgado a su cargo. Cierro cita. De igual forma, la recurrente cuestión del fundamento 50, en cuanto recoge parcialmente el registro de comunicaciones número 233 del 27 de marzo de 2018, por considerar que corresponde al marco de imputación del cargo A, del cual ha sido absuelta. Al respecto, corresponde precisar que el fundamento 50 no constituye la ratio de Chirendi de que sustenta la evaluación del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, sino una razón complementaria a modo de obiter dicta que refuerza el sentido de la decisión, por lo que no resulta de recibo el argumento vertido por la recurrente en este extremo. Sobre la evaluación del cargo C, el análisis del cargo C se encuentra en los numerales 53 a 59 de la resolución impugnada, siendo que el sustento de la imputación corresponde al registro de comunicaciones número 17 de 11 de abril de 2018, numeral 54, y registro de comunicaciones número 19 de 16 de abril de 2018, numeral 56. Los fundamentos que expone la recurrente en este extremo son reiterativos de los expresados en la evaluación del cargo B, es decir, niega las acciones de influencia y de ayuda a personas del círculo del ex superior
del ex juez superior Walter Ríos Montalvo. Sin embargo, como se precisa en el numeral 58 de la resolución impugnada, se acredita la intervención de la magistrada investigada en asuntos de carácter administrativo de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. El diálogo espontáneo entre ambos interlocutores da cuenta de la intervención directa de la investigada en esas materias, particularmente cuando da cuenta Ríos, comillas. Sí, doctor, sí hablé con ella respecto a los dos trabajadores, cierro comillas. No se trata pues de consultas generales sobre el funcionamiento de la oficina que acaba de dejar, sino de intervenciones directas en casos puntuales que le eran encargados por el presidente de la Corte con plena conciencia y voluntad de que tales tareas no eran propias de su función jurisdiccional. 18. De otro lado, es pertinente enfatizar que la resolución impugnada contiene de manera suficiente la justificación de su decisión, pues expuso con suficiente detalle los antecedentes del caso y las razones de hecho y de derecho por las cuales concluyó que tales faltas disciplinarias muy graves atribuidas a la recurrente Fiorella Giovanna Rojas Vargas se encuentran acreditadas suficientemente. Del mismo modo, la resolución impugnada ha expuesto las razones que justifican que no se le imponga la sanción de mayor gravedad, esto es destitución, con arreglos numerales 66, 68, 69 y 70, graduación de la sanción, advirtiéndose que se prevén como factores atenuantes los siguientes. 1. Que la conducta infractora ocurrió en los primeros días de haber asumido el cargo de juez supernumeraria. 2. Que su participación no ha sido determinante para el logro de las acciones de personal conforme a la propia recurrente ha señalado en su recurso. 3. Que no se han encontrado aspectos que incidan en la perturbación del servicio judicial. Y 4. Que si bien la actuación del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, ha tenido enorme trascendencia social, las acciones imputadas a la recurrente resultan marginales respecto a los propósitos del citado ex magistrado. Vamos terminando. Finalmente, debe precisarse que los argumentos de la recurrente referidos a presunta indebida motivación responden a la natural discrepancia de criterio que manifiesta respecto a una decisión contraria a sus intereses. Sin embargo, conforme al expuesto, resulta claro que los elementos que configuran la falta imputada, así como sus atenuantes, han sido debidamente identificados y analizados, no advirtiéndose razones distintas a las ya evaluadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, que justifiquen su revisión viva el presente recurso de reconsideración. En consecuencia, de conformidad con los fundamentos expuestos, se llega a la conclusión que la resolución impugnada ha desarrollado clara y prolijamente los motivos o consideraciones por los cuales declaró la responsabilidad de la recurrente, así como los factores atenuantes que determinaron que no se imponga la sanción de destitución, sino que se remita a los actuados al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines correspondientes a la imposición de una sanción menor. Asimismo, los argumentos contenidos en el recurso de reconsideración contra la resolución número 083-2023, Pleno JJ de abril, 25 de abril de 2023, responden a la discrepancia de criterio de la recurrente con los fundamentos de la recurrida, sin que se aprecien errores de criterio o análisis susceptibles de ser corregidos, por lo que corresponde que sean desestimados. Conclusión: corresponde declarar infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por la abogada Fiorella Giovanna Rojas Vargas contra la resolución número 083-2023-Pleno-JJ de 25 de abril de 2023, dándose por agotada la vía administrativa. Esa es la ponencia, señor presidente, y se mantendría infundado. Aquí se trata de la imposición de una sanción menor que vaya al Poder Judicial. Se procede a la deliberación.